El texto paralelo de estos que vamos a leer en esta tarde es Mateo 15, del 1 al 20. Pero ojo, Marcos es más extenso y Marcos es más detallista. Entonces aprovechamos estos detalles que Marcos nos va a brindar para estudiar estos versículos. Versículo 1. Entonces se acercaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. A lo largo de nuestras predicaciones sobre Marcos, hemos visto que los fariseos han estado al acecho de Cristo muchas veces. Lo vimos aquel día en Marcos 2 cuando Jesús sanó al paralítico. Jesús dijo: hijo, tus pecados son perdonados. Y ellos dicen: ¿quién se cree este que perdona pecados? Solo Dios perdona pecados. Ahí estaban los fariseos. Otro día aquel, cuando la madre y los hermanos y hermanas de Cristo vienen por Cristo está en la casa, y están por allá murmurando los fariseos diciendo: tiene a Beelzebú. Vimos también cuando los discípulos, hermanos, tenían hambre y sacaron espigas, no guardan el Shabbat. Cuando el Señor sanó al de la mano seca, estaban ahí también, esperando que sanaran el sábado para tener de qué acusarlo. Los vimos en otra ocasión cuando se acercaron capciosamente a decir: ¿ustedes no ayunan? Lo hemos visto, hermano, a los fariseos varias veces, acechando. Pero que conste, yo les decía el mes pasado cuando íbamos en Marcos 6, que es como si Marcos estuviera dando una conclusión a la gira misionera. Y es como si estuviera advirtiéndonos que a partir del 7:1 se aproxima la cruz. Y una prueba de eso es esto: se acercaron, fueron hasta donde el Señor estaba. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén. ¿Qué había en Jerusalén, hermano? Jerusalén era la capital. Allá estaba el Sanedrín. El Sanedrín que ordenó la ejecución de Esteban. Allí estaba, hermanos. Ya llegó a los oídos de ellos, bueno, hace tiempo ya, los hechos del Señor Jesús. Entonces es como si el Sanedrín hubiera enviado a los fariseos más especialistas en las tradiciones para tener más cosas de qué anotar en su agenda contra el Señor. Entonces desde Jerusalén los doctores van a pescar palabras, actitudes, acciones, movimientos, vestuario, lo que sirva para ayudarles a su complot de asesinar al Señor. Ya mirábamos, hermanos, a comienzo de nuestras exposiciones, que desde el comienzo su anhelo era matar al Señor. Aquí a partir de 7:1 Marcos empieza a darnos los detalles de que ya pronto va a llegar la cruz, porque ya se empiezan a ver las maquinaciones más grandes contra el Señor a partir de aquí. Entonces en esta ocasión dice que se reúnen los escribas. En el griego, esa palabra, aquí se acercaron, dice la Reina Valera 95. Hay otras versiones basadas en el griego que dicen se congregaron. Venían a reunirse, era a eso. ¿Se acuerdan? En Corintios 11 Pablo les dice: hermanos, veo que se están reuniendo, que se están congregando no para lo bueno sino para lo malo. ¿Se acuerdan? Cuando estaban participando indignamente de la cena del Señor. Aquí vemos otro ejemplo de que es posible congregarse para mal. Se están congregando. Y si leyéramos el griego de esa manera diríamos que bueno, los fariseos van a escuchar palabras, no los señores. Vinieron a congregarse, pero otra vez a espiar, a estar pendiente qué decir, qué pescar contra el Señor. Vienen a cuestionarlo. Y esta vez, hermanos, yo he sido enfático cada una de las resúmenes de los capítulos. Yo les he mostrado cómo se van acercando disimuladamente. ¿Se acuerdan? Una vez lo hicieron en la mente, el Señor los confronta. Otra vez le dicen a los discípulos: tu maestro y ustedes no ayudan, ¿sí?
Pero ya aquí miren que cada vez es más directo, ahora se acercan a Él. Cada vez es más atrevida, hermanos, esta rebeldía del corazón inconverso. Se acercan a cuestionar en persona los doctores más especialistas para cuestionar al Señor Jesús. También es interesante, en el 1 y en el 2 dice Jesús, Jesús, ¿sí? Marcos tiene esa confianza de decirle Jesús, Jesús. Es interesante eso, hermanos. Es el Señor Jesús. El Señor está en su humanidad y los fariseos quieren aprovechar esa humanidad para querer sentir que tienen poder sobre Él. Entonces estos doctores serían muy respetados. ¿Qué acaba de pasar antesito? Las multitudes estaban siendo sanas. Querían tocar tan siquiera el borde del manto del Señor. Podemos imaginarnos, y de hecho tiene base, porque en el versículo 14 dice, llamando a la multitud, sí, o sea, ahí había mucha gente. Mucha gente había ahí. Podemos imaginarnos entonces a la gente viendo cuando llegan los doctores, los respetados, aquellos a los que cuando veían en la calle tenían que quitarse el sombrero. Rabí, rabí. Llegaron los doctores a cuestionar al Señor desde Jerusalén, hermanos. Como les dije, eso es solamente una ocasión para tener más de qué denunciar al Señor. ¿Quieren más? Ahora encontraron más, porque el que busca encuentra. Y vienen y buscan, hermanos, contra el Señor y quieren juzgarlo a la luz de sus tradiciones. Vamos a ver ahorita, si el Señor nos permite, que el Señor adrede hacía cosas que no eran de las tradiciones. Cuando íbamos en los primeros capítulos, ¿se acuerdan que decía que la gente se sorprendía porque les hablaba como quien tenía autoridad? En la sinagoga, la tradición ¿cuál era? Que el rabino se sentara en una parte alta, no era con púlpito, sino era una silla alta, y en la silla, la prédica ¿cómo era? Leían una parte de la Torá, una parte de los profetas, y luego empezaron a repasar el Talmud o las tradiciones de los ancianos. Y el hombre lo que se dedicaba era a citar, algo así como decir, como ocurre en otro tipo de sinagogas, Elena White dijo tal cosa, y se ponían a hablar era de lo que decían sus autores. Joseph Smith dijo esto y esto. ¿Cuántas veces, hermanos, hay lugares donde se congregan a escuchar palabras de hombres? Eso hacían los judíos. Ya la palabra estaba dejándose hacia un lado, y aunque se leía, porque era la tradición hacerlo en un orden específico, el énfasis era que se podía, que no se podía hacer, con base en las tradiciones. Y entonces en esa ocasión les decía a la gente, Él nos enseña como si tuviera autoridad, o sea, no está hablando de que el Señor hubiera hecho un discurso elocuente, está diciendo es que el Señor hablaba sin citar a nadie. El Señor está hablando sin decir, y el rabino tal dijo esto, del siglo III antes de Cristo dijo esto. El Señor hablaba como quien tenía autoridad, sin necesidad de citar a nadie. Entonces hemos visto que el Señor ya ha ido en contra de las tradiciones de ellos. Coger espigas en un sábado, eso también. Y ahora estamos viendo otro, ahorita la vamos a mirar, hermanos. Era adrede, porque debemos sujetarnos es a lo que dice la Escritura y no a las tradiciones humanas. Ahí no hay pecado, ni tampoco hay, hermanos, una actitud revolucionaria. Con base en versículos como este, algunos fulanos piensan que el Señor Jesús era revolucionario. Es que iba en contra de la mentalidad de su gente. Él quería hacer las cosas diferentes. Pero quería hacer las cosas diferentes relacionadas con su Padre Celestial. Y ni siquiera diferente, era volver a lo que era en realidad antes, a la reforma,
a la forma original de las cosas. No era una revolución, hermanos. Así como cuando nosotros exponemos las Escrituras y con todas nuestras fuerzas tratamos de obedecerlas, no somos revolucionarios. Somos siervos inútiles que estamos tratando de obedecer lo que ya se nos dio. Revolucionario sería, hermanos, que hubiera impuesto sus propias cuestiones, tumbando todo lo de antes. No solo las tradiciones, sino la misma palabra, pero no fue así. Entonces no es el propósito del Señor ser revolucionario, ni el de nosotros ser revolucionarios contra un sistema mundanal, romano, como sea. Es en realidad, hermanos, no una actitud rebelde, sino una actitud de temor solo a Dios. Importante. Pues hermanos, los fariseos, y conste, dice, y escribas, eran celosísimos de sus costumbres, de las tradiciones de su religión. Y vamos a resolver una inquietud. ¿Son las tradiciones malas? Infortunadamente, hermanos, debido al analfabetismo histórico, a la ignorancia de la historia de la iglesia, los evangélicos de nuestra región piensan que las tradiciones son diabólicas, que toda tradición tiene que ser desechada, y eso tampoco está bien. De eso también vamos a hablar en esta noche. Las tradiciones, muchas tradiciones son buenas y tenemos que conservarlas. El problema estaba en ¿qué? En que los fariseos, hermanos, estaban colocando por encima de la palabra de Dios a sus tradiciones. Ahí está el error. Y esa es la clave para poder entender el propósito de Cristo en estos textos. Versículo 2 dice: miremos los detallitos. Estos, viendo, están mirando, hermanos, ahí pendientes. ¿Qué para decir? ¿Qué para tener que señalar? Están viendo. ¿Y qué encontraron? Hay algunos de los discípulos de Jesús estaban comiendo con manos impuras. ¿Qué notan, hermanos? Algunos, no estaban todos haciendo eso, solamente algunos. Todos tus discípulos son malos. ¿Qué fue lo que les dijeron? Versículo 5. ¿Por qué tus discípulos? Y no eran todos, solo eran algunos. Acordémonos, por ejemplo, en Hechos 10, cuando el Señor le habla a Pedro que vaya con Cornelio. Ustedes se acuerdan que Pedro era muy celoso de la tradición, porque él dijo a la casa de Cornelio, ustedes saben qué tan inmundo es para un judío relacionarse con un gentil. ¿Eso qué podemos deducir? Que Pedro no estaba aquí comiendo, hermanos, con las manos sucias porque él es celoso de esas cosas. Podemos imaginarnos a un Juan, el apóstol Juan, cuando estemos estudiando el Evangelio de Juan, al final, cuando va a entrar a la tumba del Señor que está vacía, dice que Juan no entra, se queda afuera, porque es una tumba. Entonces, para guardar la tradición, para no quedar impuro, él no entra. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? A mostrarles de que ellos tenían respeto por las tradiciones. Pero algunos, no sabemos cuál, hermanos. Quizás Andrés, quizás Simón, quizás mismo Judas Iscariote, ni idea quién habrá sido, hermanos. Pero todos no, eran algunos. Pero es que tienen algo que decir. Tenían algo que señalar. Marcos 7:2 dice, esto es, no lavadas. Ya. No se habían lavado las manos, por eso estaban inmundas. Dice en el 2, los condenaban. Qué fácil. Y ahí está el problema. Ponen por encima de la palabra a su tradición. Y segundo, condenan a la gente con base en su tradición. Ahí está el meollo del asunto, hermanos. Eso está mal. Grave. Empezando que no podemos condenar
Sí podemos juzgar, pero con base en la palabra. Pero la tradición no sirve para eso. El Señor estaba en Genezaret y venían enfermos de todas partes. ¿Se acuerdan? Allá en el 6, versículo 56. ¿Se acuerdan que venían de las plazas, de las aldeas, de las villas? De todos lados venían a ver al Señor y querían tan siquiera tocarlo. ¿Sí? O sea, hermanos, el Señor y los 12, porque aquí se habla de los 12, acaban de recibir a muchas personas de las plazas y de los alrededores de Genezaret. Así que no habrían tenido la oportunidad de bañarse, ni siquiera las manos. Esa era la oportunidad. Tan inmundos. ¿Qué tal si en la multitud era un gentil? Tocaron a un gentil, inmundos, quedaron inmundos porque incircuncisos. Entonces, hermanos, aquí vemos lo ligero que son esos hombres fariseos, porque seguro que si examinan más a fondo hubieran encontrado más cosas que hablar, pero eso querían encontrar una, y apenas encuentran una van a denunciar porque quieren sentirse superiores. No se lavaron las manos. Ahí si supieran que no se han bañado, ahí sí que peor. Pero no, es que lo primero que ven tienen que denunciarlo, entonces no se han lavado las manos. Si hubieran mirado más a fondo encontrarían más cosas. Hermanos, ellos pensaban que los discípulos estaban inmundos por comer el pan. Si es un pan que está impuro, ellos están impuros. Al tocar el pan queda impuro. O el pan, al comerlo ellos quedan impuros. O sea, era una cosa, hermanos, totalmente una cositería, unos detalles absurdos realmente. Para los fariseos, la salvación de ellos dependía de eso. Quedaban inmundos, o sea, eran casi como extirpados del pueblo de Dios. Dirían hoy día, perdió la salvación. Acordémonos también que había pasado antesito, la multiplicación de los panes, ¿se acuerdan? Sobre 5,000. ¿Cuántas cestas habían sobrado? Ellos llevarían la cesta de las sobras ahí, estaban comiendo el pan que sobró, hermanos. Ese pan habría alcanzado para muchos días, ese era el pan de la multiplicación. Pues los ven llegar en la barca y están comiendo en la barca pan. No se han lavado las manos. Compartí el mensaje a un hombre que afirmaba que él era ateo, y ese hombre decía, entre otras cosas absurdas y extravagantes, que esto era un error del Señor, porque las personas sí tienen que lavarse las manos antes de comer porque hay bacterias, pero como la bacteriología no se había desarrollado, entonces el Señor era ignorante de las enfermedades que hay, y por lo tanto no podría ser Dios porque no sabe que comer con las manos sucias trae enfermedad. Pues hermanos, esa persona evidentemente está haciendo un juicio sin tener en cuenta el contexto real de lo que está sucediendo acá. Los fariseos no estaban preocupados por la salud de ellos. Los fariseos no estaban preocupados por la higiene de los discípulos. Los fariseos querían era condenar, quitarle la salvación a esas personas porque ellos no se sujetaban a su tradición. No era una cuestión de salud, de higiene, era una cuestión de espiritualidad. Por eso el Señor dice, no lo que entra contamina. Está hablando en términos de contaminación, de impureza, de espiritualidad, de ceremonia, ritualismos, religión, fe. No está hablando de que no importa, comamos con las manos sucias, porque como lo que entra no nos contamina, no nos vamos a enfermar. El Señor no está hablando de eso. Pues hermanos, estas personas están ocupadas en vigilar que estuvieran observando las leyes de ellos y las tradiciones de ellos para salvación. Vamos a Romanos 9:31. Dice: Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe,
sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será defraudado. En otras palabras, quería salvación por obras, y era por sola fide. Los discípulos tienen fide más grande que ellos no tienen nada de eso. Ahí está el otro problema de la tradición censurable, de la tradición que no es buena, cuando importan más las obras que la fide, que la fe. Ahí está, hermanos. Estamos identificando, ¿no?, los aspectos malos de una tradición mala. Pero ahorita vamos a mirar los aspectos buenos de tradiciones buenas. Versículo 3 dice: los condenaron pues los fariseos, y dice Marcos, y todos los judíos, está casi generalizando, ¿no? Todos los judíos se aferraban a la tradición de los ancianos. Si no se lavan muchas veces las manos, no comen. No era irse a mojar las manos, hermanos, como un niño haría. No, era hacer movimientos. Por ejemplo, en el griego, la palabra griega que se usa aquí es coger el puño y frotarlo sobre la mano. O sea, era un modo específico de lavarse. No era de... ya, no. Sigamos. Dice 4. Y cuando regresan de la plaza, ¿se acuerdan que el Señor había estado por allá en las plazas? Si no se lavan, o sea, si no se bañan, no comen. Y otras muchas cosas hay que se aferran en guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal, y hasta las camas. Aquí Marcos está abriendo un paréntesis. Marcos nos está contando algo que de él, ¿se dan cuenta? Miren el 1 y el 2. El 1 y el 2 son un relato. Pero Marcos quiere explicar a los que están leyendo el Evangelio lo que está ocurriendo. Acordémonos que el Evangelio de Marcos fue escrito a la iglesia de Roma. Entonces los romanos, cuando verían esto, no entenderían. Por eso Marcos abre paréntesis en el 3 y en el 4 y explica qué es lo que significa la tradición de los ancianos. Entonces estas son palabras de Marcos, hermanos. Nos está enseñando el hermano Marcos, y nos está comentando algunas de esas costumbres de la tradición de los ancianos judíos. Y nos pone algunos ejemplos. Se abstenían de comer sin haberse lavado las manos. Si salían a la plaza, al regresar no podían comer, tenían que bañarse primero. ¿Por qué hacían eso? Porque en el Talmud, que es un libro de tradiciones de ellos, en ese libro y en otros libros, hermanos, porque es muchísimo, ya para ellos la Biblia no basta, es más grande los libros que tienen sus tradiciones que la Biblia misma. En esos libros de ellos se enseñaba que si ellos salían al mercado y casualmente había un gentil y ellos no lo sabrían, de todas maneras quedaban inmundos. Entonces, para conservar la pureza siempre, porque como los fariseos eran los más puros de todos, entonces no sabían qué habría pasado, llegaban de la plaza a bañarse y no podían comer si no se habían bañado. ¿Qué más tradiciones tenían? Tenían que lavar los vasos cierto número de veces, de cierta manera, frotando de cierta manera. ¿Se acuerdan que Cristo les dijo: ustedes limpian lo de afuera y no lo de dentro? Podemos imaginarnos que la tradición era como tratando de darle brillo a los vasos en lo exterior. Los jarros, los utensilios de metal, de cobre, de bronce, tenían un tratamiento especial. Lavaban a las camas, era algo común. Las camas no eran, hermanos, que nunca la lavaron una vez al año, no, era frecuente que tenían que lavarlas. Tenían que lavar los divanes, o sea, lo que para nosotros son los muebles o las mesas o las sillas de comedor, por ejemplo, tenían que ser lavadas. Y eso solo hablando de los lavamientos. Solo estamos hablando de lavamientos. Porque obvio que tenían un montonero más de tradiciones. Aquí Marcos nos está haciendo un comentario breve para que sepamos nosotros los gentiles de esos extremismos de los judíos.
Pues hermanos, los fariseos eran los superintendentes. Ellos, que eran los más puros, tenían el ojo de águila para descubrir a cualquiera con las manos en la masa. Vigilaban a sus compatriotas a ver si guardaban la tradición de los ancianos, porque el que no guardara la tradición de los ancianos era desobedecer a Dios mismo. Poco a poco la palabra fue puesta a un lado y fue reemplazada por la tradición. Ahí está otro detalle de las tradiciones malas. Una tradición pura nunca jamás pone la palabra a un lado, jamás. Vamos a Romanos 10:2. Dice Pablo: yo soy testigo de que los judíos tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Una persona que quiere cuidar en nombre de Dios, pero basada en una tradición, eso es falta de conocimiento. Hay que tener celo, pero con base en las Escrituras, no con base en costumbres ni en tradiciones. Ahí está otro error, hermanos. Pero ese error ya ni siquiera es culpa de la tradición, ya ese error es culpa del corazón inmaduro o malvado de alguna persona. Para ese fulano es bueno que tenga celo y le gusta mostrar el celo, pero está con el celo defendiendo algo que no es bíblico. O habla con celo de una tradición que no es bíblica directamente. No podemos hacer eso, hermanos. Si vamos a tener celo por Dios, como aquí está diciendo, tiene que ser con base en el verdadero conocimiento de las Escrituras. No es que usted hizo eso de esta manera, tenía que ser así, usted con este y este con este, y de esta forma tenía que... Es lo que escrito está, ese es el celo real. Volvamos a Marcos 7, versículo 5, cierra el paréntesis Marcos y continúa. Dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ni siquiera le dicen nada, Rabí, Señor, Jesús, no dicen nada, dicen de uno: ¿por qué tus discípulos, o sea todos tus discípulos, no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? Hermanos, aquí ya poco a poco llegan al colmo, se acercan directamente al Señor. Y fíjense el propósito maquiavélico que hay, porque ellos, su intención ni siquiera es hablar de los discípulos, su intención es tener algo de qué señalar al Señor. Entonces, ellos no vienen a decir: ven, ¿por qué Andrés está haciendo eso? ¿Por qué tu discípulo Simón está haciendo eso? No, ellos están viniendo a decirle como para culparlo, hacerlo responsable, como para decirle capciosamente: ¿por qué permites que tus discípulos no cumplan la tradición? O sea, es como una denuncia contra el Señor mismo. Y aquí voy a mostrarles lo que les iba a mostrar. El Señor mismo no cumplía eso adrede. Vamos a Lucas 11:38. En esa ocasión al Señor Jesús le invita un fariseo a comer. ¿Qué dice? El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. El Señor fue adrede, hermanos, y no se lavó las manos, sino que fue a la mesa una vez, adrede. Y el fariseo: este no se lava las manos. No diría como dicen ahora, cochino, diría inmundo. El Señor no cumplía esas tradiciones, hermanos, y que no estábamos bajo sujeción de tradiciones de hombres. Y punto. Volvamos a Marcos. Entonces la respuesta del Señor, miren la pregunta: ¿por qué tus discípulos no cumplen? Respuesta: hipócritas. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, hermanos, contundente, directa.
Y lo mejor, la respuesta del Señor está basada en las Escrituras, porque dice: bien profetizó de ustedes Isaías, como escrito está. No es una tradición, hipócritas. Escrito está en la palabra en Isaías 29, versículo 13. Esto y esto y esto que ustedes están llevando a cabo de la misma manera. Mal. ¿Por qué tus discípulos no interesan las tradiciones? Escrito está, ustedes son hipócritas por estas razones. Ahora miremos, hermanos, en el griego también hay unos detalles que no se alcanzan a percibir muy bien en el español, especialmente en algunas versiones, pero voy a tratar de que las encuentre. Versículo 6 dice: hipócritas, bien profetizó, ¿sí? Ese bien, ténganlo ahí. Y también el versículo 9 dice: les decía también, bien invalidan el mandamiento. ¿Qué es eso? Sarcasmo. Está hablando el Señor con ironía. Les está diciendo que bien, son buenos para cumplir la palabra. Son buenos para imponer sus ideas antes que la Escritura. Son buenos para invalidar los mandatos de Dios, para imponerse a sí mismos. Entonces, primero, en tono sarcástico, les dice que lo único que están haciendo bien es invalidar la palabra. Y segundo, pasa a denunciarlos como hipócritas. Y de ahí, hermanos, pasa y cita el texto de Isaías. ¿Qué es hipocresía, hermanos? Esta hipocresía consistía, de acuerdo al pasaje de Isaías, ese versículo es perfecto para enseñarnos qué es la hipocresía. Dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso es hipocresía. Los fariseos eran hipócritas porque tenían el pretexto de honrar a Dios, haciendo especial énfasis en asuntos externos, de labios para afuera, pero su corazón no glorificaba a Dios sincera y genuinamente. Eso es hipocresía. Estaban como policía y superintendencia vigilando el momento en que algún judío incumpliera la tradición, pero su mismo corazón estaba lejos de la justicia, de la misericordia, de la oración, de la santidad, de la circuncisión del corazón. No tenían ni idea. El Señor Jesús le dice en Juan 3 a Nicodemo: ¿te sorprende que te digas que tienes que nacer de nuevo? Tú eres maestro de Israel, deberías saberlo. Hermanos, es que estaban muy ocupados pensando hasta cuántos metros podía caminarse un sábado. Estaban ocupados pensando cuántas veces tenía que lavarse un vaso. Estaban ocupados pensando en prohibiciones, en cargas, en cuestiones externas, en vestimentas, en espejos, en maquillajes, en aretes, pensando en medidas, hermanos, perdiendo el tiempo en esas tonterías. Eso es hipocresía, porque estaban muy ocupados cuidándolo de afuera, pero su corazón era hipócrita. Ojalá, así como estaban afuera, estuvieran adentro. Es más, estaban, dice en la Biblia de las Américas, muy lejos de Dios. Que acabamos de leer en Romanos. Tenían celo por Dios, pero estaban muy lejos de Dios. Eso es posible. Que haya personas que reclaman que las cosas se hagan de una manera perfecta, de una manera estricta, de una manera puntualísima,
y ellos están lejos de Dios. Es posible tener mucho celo por Dios y el corazón del celoso estar lejos de Dios. Eso es hipocresía. Versículo 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El Señor les está afirmando a ellos ahí de frente que esa religiosidad es vana. Hay una religiosidad que es buena, ¿se acuerdan? Santiago 1 decía, la religión sin mácula y pura es visitar a los huérfanos, a las viudas, guardarnos sin mancha del mundo, ¿se acuerdan? O sea que hay religión buena, hay tradición buena, esa es un ejemplo. Pero esta tradición vana es aquella, hermanos, que se enfoca en meros mandamientos de hombres. ¿Cuáles hombres? Los rabinos de antaño. Esa tradición de los ancianos no se había escrito hacía 5 años. Esa tradición llevaba ya casi 4 siglos. En el periodo de silencio hubo muchos sacerdotes que con el celo de Dios genuino y con amor de Dios genuino dijeron muchas cosas, y cada generación se levantaban más sacerdotes, y la siguiente generación ampliaba lo que el anterior decía. Ya habían recopilado un montón de cosas, un montón, hermanos, y se había perdido la esencia del corazón por meras observancias externas. Entonces, hermanos, esto es muy directo, porque el Señor está citando Isaías 29:13. Y si usted va para allá y mira, ese pasaje de Isaías está denunciando al reino de Judá y lo está amenazando de destrucción por ser así. El Señor está insinuando aquí que Jerusalén va a ser destruida, porque el mismo pecado, la misma hipocresía que tuvieron los de Judá en el tiempo de Isaías, otra vez se estaba repitiendo. ¿En qué más consistía esa hipocresía? Versículo 8 dice, y ahora lo que hace es explicar el pasaje bíblico. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber. ¿Y qué más dice el Señor? Y hacen otras muchas cosas semejantes. O sea, Marcos no hubiera alcanzado para contarnos tantas cosas absurdas que estaban pendientes de que tenían que hacerse, dejando de lado el mandamiento de Dios. Están concentrados recopilando sus tradiciones y la palabra dejan a un lado la escritura. ¿Cuántos púlpitos, hermanos, hoy día en la iglesia moderna? Predicadores se paran con la Biblia en la mano, pero no la abren en ningún momento. Dejando de lado la palabra, están enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántas veces, hermanos, cogen un pasaje de la escritura, en los evangelios, por ejemplo, cierran después de haber leído y empiezan a contar su testimonio? Bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Miren cómo va, ¿no? Eso es como un efecto de bola de nieve, cada vez es más grande, como un efecto dominó, que cometen un error y siguen habiendo más adelante. Hermanos, la hipocresía es así. Se deja de lado la palabra, después la vuelvo a tomar, la dejo al lado un ratico, después la cojo. No va a pasar eso. La dejan de lado y ¿saben qué es lo que sigue? Van a invalidarla. Van a buscar pretextos para anular pasajes literales de la Biblia. Eso es lo que sigue, siempre es así. Y si falló el pueblo de Israel, que era el pueblo de las promesas, ¿qué cree que no estamos nosotros también, hermanos, a la deriva de cometer lo mismo? Debemos cuidar las tradiciones que tenemos por parte del legado apostólico, pero nunca anulando los mandamientos de Dios. Versículo 10, el Señor propone un ejemplo, otro de los pecados que ellos cometían. Dice, Moisés dijo,
honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mire lo que Jesús está haciendo. Mire lo que hace el Señor. Está citando la palabra y está confrontando a ellos con base en la palabra versus tradición. Así es que debemos hacer, hermanos. La palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Si alguno los maldice, alguno de los dos, muera. Versículo 11. Pero ustedes dicen, ¿sí? Entonces, primero dejaron de lado y ahora que sigue, la están invalidando. ¿Qué decían? Basta que un hombre diga al padre o la madre, es corbán, o sea, mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por su tradición que han transmitido. Y miren otra vez, dice, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Nos dice eso por segunda vez. O sea que si eran muchas, hermanos, muchas. El mismo Jesús, Señor, está diciéndonos esto, que hacían muchas cosas semejantes, y lo dice 2 veces. Se debe honrar al padre y a la madre. Pero ¿qué enseñaba la tradición de los fariseos? Ellos enseñaban el voto del corbán. ¿En qué consistía el voto del corbán? Pues así, tomaban un pasaje en el libro de Números y lo torcían, hablando de esos votos que no podían retractarse, o sea, una persona tenía que cumplirlo o sí o sí. Un ejemplo está en Levítico al final. Dice que cuando se consagraba el diezmo o la primicia o alguna ofrenda consagrada, ya no podía extraerse para otra cosa, porque ya había sido consagrado. Estaban aplicando esos textos a honrar a padre y madre. Se los digo de esta manera. ¿Qué era corbán? Un hijo tenía a sus papás en una situación difícil económicamente, y el hijo tenía la capacidad de ayudarlos o de sostenerlos, pero como ya se había salido de la sujeción de ellos, él podía abstenerse de ayudarlos diciendo es corbán y ya, así como lo oyen y ya, o sea, quedaba eximido de ayudar a sus papás, porque él había consagrado sus bienes, sus trabajos, sus cosas a Dios. Entonces, como ya era solo para Dios, ya no tenía por qué darle a ellos, porque ya era corbán, estaba consagrado. Imagínense eso, hermanos. ¿Y saben qué es lo peor, lo más cínico? Era que el que decía es corbán no podía dejar de ayudar a sus papás, pero él se beneficiaba. Él sí podía seguir comiendo su trabajo, y eso que era corbán. Él sí vivía para él mismo, trabajaba para él mismo, y los papás, no, es corbán. Impresionante. Entonces miren, la tradición está anulando a la palabra de Dios, ¿ven? Esas son las tradiciones malvadas. Los judíos afirmaban que no se requería hacer partícipes a los padres de los bienes de los hijos, o ayudarlos, si estos habían consagrado sus bienes a Dios. Esto era el voto de corbán. Nos está enseñando el Señor, y con esto termino, como les decía al comienzo, que las tradiciones son malas. Se nos está diciendo, hermanos, que hay un pecado fácil de cometer a causa de las tradiciones. ¿Cuál es ese pecado? Suprimir a las escrituras por la tradición, o también obedecer a la tradición antes que a la escritura, porque no toda tradición es mala en sí misma. Eso sí, toda filosofía que nace de pensamientos meramente humanos, no, yo pienso esto, yo tengo esta ideología, yo aprendí leyendo literatura del siglo XVIII que tal cosa. Toda filosofía que nace de seres espirituales, no, yo tuve una visión, un ángel se apareció y me dijo esto y esto,
o se me apareció Santa tal cosa, o la Virgen de tal cosa. Toda filosofía que proviene tanto de humanos o como de seres espirituales, que se está poniendo por encima o al mismo nivel de Cristo, tiene que ser rechazada como hueca y como tramposa. Colosenses 2:8 nos dice eso, se los voy a leer. Dice: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. A la iglesia no nos van a persuadir con filosofía humanista, con filosofía mundana no nos van a persuadir, porque no es según Cristo. Todas las sutilezas que quieran utilizar contra nosotros, hermanos, tenemos que ponerlas bajo los pies de Cristo, como Espíritu Santo en 2 Corintios. Ponemos a los pies de Cristo toda, hermanos, idea que sea contraria a Él y la ponemos a la obediencia, con el conocimiento de Dios. Bueno, pero hay tradiciones que sí son bíblicas y que deben mantenerse. Por ejemplo, 1 Corintios 11:2. Lo que pasa es que la palabra tradición da susto a los evangélicos realmente. Con el afán de escapar de Roma, la iglesia ha despreciado la palabra religión, la palabra tradición, y tampoco está bien. Porque el cristianismo tiene tradiciones fundamentales que no son negociables. Y toda iglesia cristiana tiene que andar en esas tradiciones. ¿Cuáles? Miremos esta. Corintios 11:2. Una prueba de que a los evangélicos les da miedo la palabra tradición es que la Reina Valera omite la palabra tradición. En cambio, por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce así. Léanlo conmigo. Dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza. Yo sé que en la Reina Valera no dice tradiciones, dice enseñanzas, ¿cierto? O instrucciones. Pero en el griego está diciendo es tradiciones. Dice: guardan las tradiciones con firmeza tal como yo se las entregué. Está diciendo el apóstol Pablo que él entregó a la iglesia unas tradiciones que son innegociables. ¿Cuáles? ¿De qué está hablando ahí? Del rol del esposo sobre la esposa. ¿Qué más está hablando ahí, hermanos? Del cabello de las mujeres. Estoy hablando de eso en Corintios 11. ¿Qué más está hablando ahí en Corintios 11? De la cena del Señor. Esas son tradiciones innegociables. Otro ejemplo, 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles ¿a qué? A las enseñanzas, ¿cierto? Esa palabra griega también se puede traducir como tradiciones, que oralmente o por carta les hemos transmitido. El apóstol está diciéndole a los de la iglesia tesalónica que él les entregó a ellos unas tradiciones que no se pueden negociar. Ejemplo de las tradiciones, hermanos. Pues miremos el contexto. Nos está hablando de la segunda venida de Cristo. Es decir, no admitimos que alguien venga a contarnos cosas raras o cosas nuevas de la venida del Señor. Mantenemos la tradición. ¿Cuál tradición? El mensaje de la escatología bíblica ya está dado, no hay más nuevo. Si alguno no obedece las instrucciones que le doy, aplique la disciplina eclesiástica. La disciplina eclesiástica es otra tradición de la iglesia que tiene que conservarse. Otro ejemplo, 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Esa expresión, oído de mí, es lo que acabo de decir Pablo, las tradiciones que oralmente les he transmitido. Lo que pasa, hermanos, es que esas tradiciones orales ya no son orales, porque ya fueron dejadas por escrito, en la escritura. ¿A qué tradición se refería? ¿De qué está hablando 2 Timoteo 2? Del liderazgo exclusivamente varonil de la iglesia. Es una tradición de la iglesia que es innegociable. Está hablando de los roles
de las virtudes del liderazgo, del orden en el culto, de nombrar a nuevos varones que sean idóneos, ¿sí? Esas son tradiciones que deben mantenerse intactas. Pero fíjense, todas estas provienen de las Escrituras. Toda tradición que como iglesia local tengamos o como denominación bautista tengamos, tiene que ser pasada por el filtro de la Escritura, por más de que tenga 500 años, hermanos, no interesa. Tiene que ser pasada por filtro. Y si pasa el filtro de la Escritura, pues hermanos, es una tradición que puede observarse, porque tiene un propósito bueno, pensemos. Tiene un propósito de orden, pensemos. Pero si es una tradición que quiere usurpar el lugar de la palabra, o por medio de ella, algunos quieren ser celosos con base en la tradición, hermanos, eso es inmadurez. Tenemos que aferrarnos a la sola Escritura, conservar las tradiciones apostólicas que tenemos, mantener el legado de la palabra intacto, ¿sí? Y no permitirnos, hermanos, nunca dejar a un lado la palabra, porque después de eso sigue invalidarla. El Señor nos ayude, hermanos. Oremos.